muy pocos obreros. Y yo me preguntaría si el Señor estuviera aquí en la tierra el día de hoy, como hace 2000 años, y si viera las multitudes al salir a la calle, si diría esta misma frase. Si al ver las multitudes y al ver el trabajo de la iglesia, si diría la misma frase. Digo, es una pregunta que solamente podemos suponerla. La verdad no podemos tener una respuesta clara o concreta, pero podemos suponer. Por un lado, las multitudes desde la época de Jesucristo han crecido o han disminuido. Han crecido muchísimo. Hay muchísima gente. Y no solo que hay más gente, sino que hay mayor confusión espiritual. Y la gente, yo creo que cada día se encuentra más extraviada y perdida como ovejas que no tienen pastor. La multitud ha crecido. Me preguntaría yo, ¿qué ha pasado con la iglesia? Yo creo que también la iglesia ha crecido. A partir del Señor comienza la iglesia en Hechos y la iglesia comienza a expandirse por todas partes y empieza a crecer. Y hoy encontramos creyentes por todo el mundo. A la iglesia también ha crecido. Bueno, la pregunta no es si las multitudes han crecido y la iglesia ha crecido, sino si la iglesia realmente está haciendo su labor, si la iglesia se ha levantado realmente para ser obreros en medio de la mies del Señor. Esa es la gran pregunta de nosotros. Yo creo que el llamado a orar es urgente siempre. Yo creo que siempre deberíamos estar orando para que el Señor envíe más obreros a su mies. Pero no me dejará mentir que siempre también hay este sentido de que falta gente en el trabajo. Constantemente he hablado con pastores que dicen, el trabajo en las iglesias se reduce a un grupo muy limitado de personas. He escuchado a muchos hermanos, aún en nuestra iglesia, que dicen, es que poca gente está comprometida para hacer mucha parte del trabajo que se tiene que hacer. Ciertamente hay muchos trabajando, pero hay unos dicen comparación a todos los que somos, hay poquita gente la que está participando. Y siempre hay esta sensación como que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sigue habiendo esta sensación y yo me pregunto, ¿por qué es que estará pasando esto en medio de la iglesia? Y al menos he pensado esta respuesta que voy a dar, que incluye dos cosas, y es que con frecuencia la iglesia hemos reducido el ministerio a lo que ocurre dentro del edificio de la iglesia o a las actividades y al trabajo de quienes ocupan cargos visibles. Es decir, nuestra visión está muy centrada dentro de la iglesia y las actividades dentro de la iglesia, y no solo esto es un factor. Otro factor es que vemos que el trabajo corresponde, o a veces suponemos que solo corresponde a aquellos que ocupan cargos visibles dentro de la iglesia. Mucha gente piensa que el trabajo es responsabilidad del pastor o de los líderes de ministerios, y que esa es la responsabilidad de que ellos trabajen y nosotros venimos a recibir. Y yo creo que es una visión errada, porque como yo pretendo demostrar el día de hoy, el Nuevo Testamento presenta una visión mucho más amplia. Y la visión es esta: que Cristo equipa a toda su iglesia para servirle en medio de la vida diaria. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que el trabajo, ahorita resalté el trabajo en la iglesia y que trabajamos mucho aquí adentro, y eso no es malo en sí mismo, eso es buenísimo. ¿Sí? Pero ni el trabajo es de unos pocos, ni solamente está limitado a trabajar dentro de la iglesia y a las actividades dentro de la iglesia. Creo firmemente y pretendo demostrar el día de hoy que Cristo equipa a toda la iglesia para servirle no solo en las actividades, sino en medio de la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo, espero que esto ayude a entender lo que estoy diciendo. Si pensamos solo en el tamaño de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana, estamos hablando de que ¿cuántos habitantes hay aquí? Más o menos, ¿alguien que sepa? 5 millones de personas, más o menos. Si limitáramos el trabajo a los pastores de las iglesias, ¿cuántas iglesias cree que hay en la ciudad de Monterrey?
Yo no sé exactamente, pero ¿alguien se podría imaginar un aproximado que pensáramos? Por ahí yo he escuchado que dicen que como 3,000 iglesias en la ciudad de Monterrey. Yo no sé si estoy equivocado o no, pero hagamos la comparación en números. 3,000 iglesias para 5 millones de habitantes. Si solamente los pastores o los líderes de ministerios se encargaran del trabajo, estaríamos diciendo, clamándole al Señor, rogándole al Señor, envía obreros a tu mies. La visión del Nuevo Testamento no es que el trabajo es de unos pocos o unos cuantos días a la semana. La visión del Nuevo Testamento es que Dios ha capacitado a toda la iglesia para servirle en la vida diaria, no solo dentro de las paredes de la iglesia o cuando la iglesia organiza actividades, sea aquí adentro o afuera, sino en la vida diaria, en nuestro trabajo, en lo que cada uno de nosotros hacemos con nuestras familias. Dios nos ha llamado a todos a poder servirle en medio de nuestro mundo. Porque escúcheme bien, iglesia, no hay una iglesia local que pueda contratar el personal suficiente para atender todas las necesidades del ministerio que se presentan dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia que tenemos que atender. No habría una iglesia que pudiera contratar personal suficiente. Dios ha capacitado a toda la iglesia. Y lo que en mi primer punto, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, es el siguiente: Dios usa personas ordinarias para hacer su obra extraordinaria. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice de la siguiente manera: y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son ellos? Ministros, siervos de Dios. Verso 12. Este es el propósito por el cual Dios ha formado a estos siervos, a fin de perfeccionar a los santos. Si lo dejaríamos hasta ahí, es el modelo que siempre tenemos, ¿sí? Un grupo de trabajo que trabaja para la iglesia, para perfeccionarlo. Pero no acaba hasta ahí el pasaje. Dice, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Voy a brincar al verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjense bien, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito pasaje. Miren, hay varias cosas que quisiera resaltar, pero primera cosa que quiero resaltar de aquí: se presenta algo que yo voy a mencionar así solo para clasificarlo, para entenderlo. No porque quiera minimizar un tipo de ministerio o resaltar el otro. Pero se presenta algo que podríamos llamarlo como un ministerio formal, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos capacitan a los santos, es decir, a toda la iglesia, para la obra del ministerio. Lo voy a solamente a titular para efectos de que se entienda la diferencia como un ministerio, el ministerio, digámoslo así, informal. Es decir, hay quienes están de lleno en el ministerio, como decimos nosotros, de tiempo completo en el ministerio. Hay personas que están en la obra de Cristo que estamos recibiendo un salario por trabajar en la iglesia, en la obra del Señor. Eso vamos a llamarlo un ministerio formal. Pero el trabajo de ellos es capacitar ¿a quién? A la iglesia para que desarrollen el ministerio en él día a día. ¿Se entiende esto? Esa es la visión del Nuevo Testamento. Un equipo de siervos que Dios ha preparado, que a la vez están preparando a otros
para que puedan hacer el ministerio. Miren, hermanos, un grupo pequeño de personas como pastores o líderes de ministerios tendríamos poco alcance hacia afuera. Pero la realidad de las cosas es que una iglesia completa tiene mucho alcance allá afuera, ¿sí? Si pensamos como iglesia, como un todo, nos reunimos y solamente abarcamos un área. Pero cuando somos enviados, cuando salimos de aquí de nuestra iglesia, alcanzamos cientos de lugares, alcanzamos cientos de familias, alcanzamos cientos de personas, alcanzamos muchos ambientes de trabajo con mucha gente alrededor. Lo que quiero decir es que el alcance de la iglesia en las multitudes no está en el equipo pastoral. El alcance de la iglesia está entre sus miembros. Y a través de los miembros Dios está haciendo una obra extraordinaria. A través de personas ordinarias como nosotros, Dios está haciendo una obra extraordinaria. ¿Cuál es esa obra? Según lo que acabamos de leer, Dios está construyendo su pueblo, su cuerpo, su familia. Dios está edificando su iglesia a través de personas ordinarias. Dios está haciendo una obra espiritual que nadie puede hacer solo si Dios los está moviendo para hacerla. Y esa es la obra de la iglesia. Mis hermanos, Cristo ha puesto líderes en su iglesia, no para llevar toda la carga del ministerio del cuerpo de Cristo, sino para preparar a cada miembro para que participe en su obra. Así es el diseño. Fíjense en el pasaje ahorita que leímos, en el pasaje 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, fíjense que dice, que se ayudan, que se sirven mutuamente, y luego dice, según la actividad ¿qué? Propia de cada miembro. ¿Cuántas partes de tu cuerpo utilizas en el día a día? Ocupamos todo nuestro cuerpo. No decimos, no hombre, sabes que hoy no voy a usar una pierna, voy a andar así, ¿verdad? Vamos brincando así en un solo pie. O no decimos, no, hoy no voy a utilizar mi boca, no la necesito. Ocupamos de todo. Y lo que está diciendo este pasaje es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una actividad propia que Dios utiliza extraordinariamente para edificar su cuerpo. Hermano, Dios quiere usar tu vida. En Cristo eres un instrumento en sus manos. Somos instrumentos ordinarios en manos de un Dios extraordinario. Y no debemos ver nuestras limitaciones. No debemos, a veces las personas decimos, es que a lo mejor aquel porque tiene muchos talentos, pero yo ¿qué puedo hacer? No debemos pensar así, porque en las manos de Dios, Dios puede hacer muchísimo con cada uno de nosotros para edificar su cuerpo. Dios quiere utilizarte a ti. Si tú eres de Cristo, eres un instrumento en sus manos. Tú llegas a lugares donde yo no puedo llegar. Tú te relacionas con personas que yo jamás me voy a relacionar. Tú trabajas en un lugar donde yo nunca voy a acceder. Hay gente aquí que Dios la está preparando para llegar a áreas que ninguno de nosotros vamos a estar ahí, pero ellos van a estar ahí. Aquí hay una congregación de más de 100 personas que Dios puede utilizar para edificar su cuerpo, pero necesitamos aprender a ver que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto para servirte. Entiendo que no solo es chamba del pastor o de los líderes. Yo quiero hacer la actividad propia que me corresponde como parte de tu cuerpo. Ustedes conocen la historia del endemoniado gadareno. Qué triste que lo sigamos llamando endemoniado porque el Señor lo liberó, ¿verdad? Del hombre gadareno, ya no quedó endemoniado. Pero cuando el Señor lo liberta, Él le dice al Señor, Señor, déjame que te siga. Y el Señor le dice, mira, te voy a encargar una tarea. Ve y cuenta cuán grandes cosas
ha hecho Dios contigo? Y ahí lo comisionó como un miembro de su cuerpo para hacer ¿qué? Parte de la obra del cuerpo de Cristo. Y ese hombre se fue y ¿qué cree que hizo? Pues empezó a anunciar la transformación que Dios había hecho en su propia vida. Quizá no era el hombre más capacitado, no había recibido todos los cursos de teología de seminario. Sin embargo, en ese momento el Señor lo estaba enviando para que pudiera hablar de lo que el Señor había hecho en él. La mujer samaritana, el Señor tiene un encuentro con ella y ella inmediatamente va a su pueblo y les empieza a hablar y les dice: conocí a uno que me ha dicho todo lo de mi vida, él sabía todo. ¿Será él el Mesías? Y ahorita vamos a ver que dice la Biblia que todo el pueblo empezó a salir a escuchar a Jesucristo. Personas ¿qué? Ordinarias, a quienes Dios alcanzó, Cristo alcanzó, y ahora están siendo utilizados para una obra extraordinaria. Alcanzar personas para Cristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios quiere transformar la vida de las personas. Dios quiere transformar nuestras vidas para que nosotros llevemos la palabra de Dios a otras personas y Dios transforme las vidas de otras personas. Así de sencillo es el proceso de Dios. Dios quiere ¿qué hacer? Transformar ¿qué? Mi vida para que yo vaya y me relacione con otras personas y lleve ¿qué? La palabra de Dios para que transforme a otros. Es lo que hizo con la mujer samaritana, es lo que hizo con el hombre gadareno. Y cada uno de nosotros podemos ser utilizados de la misma forma. En segundo punto, quiero mencionar que nuestra vida, nuestra historia, forma parte de una historia más grande. La historia de salvación de Dios. ¿Sí? Miren, es muy común que las personas perdemos de vista el servicio a Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque tendemos a vivir una vida centrada en nosotros mismos. Ya lo habló mi hermano el domingo pasado acerca del egoísmo. Cómo las personas tendemos a centrarnos en nosotros mismos y eso nos impide muchas veces servir a Dios y a los demás. Solemos ver a veces nuestra vida como una película donde nosotros nos creemos los protagonistas de la vida. Y entonces creemos que las cosas giran a nuestro alrededor. Y eso nos hace inútiles para el servicio. Cuando creemos que la historia se trata de nosotros, es lo que habló mi hermano, egoístamente, y centramos la vida en nosotros y nuestras actividades en nosotros y nuestras relaciones con los demás en nosotros, quedamos limitados en el servicio. Pero déjame decirte que Dios, cuando Él te rescata, cuando Él te salva a través de la obra de Cristo, te convierte en parte de una historia mucho más grande y mucho más importante que nuestra vida misma. Dios quiere hacerte parte de su obra, parte de su plan de salvación. Ahí encajamos cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas vimos en Génesis 45 la vida de José? Bueno, de hecho lo vimos unos capítulos anteriores, pero cerramos en el 45. Y mucho dijimos, yo no voy a regresar al mensaje porque se centró en otro punto, pero mucho dijimos durante el mensaje que la historia de la vida de José, el personaje central no era José. ¿Se acuerdan de eso? ¿De quién dijimos que era el personaje central en la historia de la vida de José? Dios. Y la obra que Dios estaba haciendo. Dios estaba llevando a José por un camino. Y cuando vemos así de cerquita en zoom la vida de José, todos pensaríamos que él es el centro de la historia. Pero él no era el centro. Él era una herramienta, un instrumento en manos de Dios que estaba siendo utilizado para rescatar a un pueblo. ¿Se acuerda de esto? Vamos a ver la conclusión de la vida de José nuevamente. Leímos este pasaje en la predicación anterior, Génesis 45:4. Miren lo que dice aquí. Dice: entonces dijo José a sus hermanos, ya en la conclusión de su historia: acercaos ahora a mí
Y entonces ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Y escuche lo que dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, escuche esto, verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren, José entendió muy claro el punto de lo que estamos hablando aquí. Él supo que ni sus hermanos, ni su familia, ni él mismo eran el centro de la historia. José entendió muy claramente que Dios estaba utilizando toda su vida porque estaba rescatando, estaba salvando a un pueblo. Es una analogía también para nuestra vida. Nosotros podemos pensar que Cristo Jesús nos salva, y cuando veamos nuestra historia pudiéramos pensar que nuestra vida se trata de nosotros, que somos los protagonistas. Pero cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios, otra vez, quiere utilizar nuestra vida para rescatar a mucha gente que está allá afuera, que necesita a Jesucristo. No somos el centro de la historia. En el cuadro, en la pintura que Dios está pintando, somos apenas alguna pincelada, alguna parte de la pintura del plan de salvación que Dios está realizando en toda la historia. Y tú tienes una función ahí. Cristo te salva, y al mismo tiempo que te salva, ahorita vamos a ver, te da una responsabilidad, que te conviertas en un instrumento en sus manos para alcanzar también a otros que están allá afuera. Dios, va a aparecer esta frase en su pantalla, Dios está rescatando a la humanidad caída, llevándola a su reino y moldeándola progresivamente a su imagen. Y Él quiere que seamos parte de esto. Qué glorioso, ¿no? Estamos en el ministerio que Dios está usando para salvar personas de la condenación eterna. Si hay una labor importante en este mundo, es esa que Cristo dejó: convertirnos en instrumentos en sus manos. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos parte de ese ministerio. Un hombre en un libro dijo la siguiente frase: estamos parados mano a mano con Noé, con Abraham, con José, con Moisés, con Pedro, con el apóstol Pablo, con Juan Calvino, con Martín Lutero, con George Mueller, con Billy Graham y muchas generaciones de creyentes que entendieron su lugar en el reino e hicieron su parte en la obra de Dios. ¿Cuántos admiran a algunos de estos personajes? A muchos. Decimos, son grandes hombres de Dios. Bueno, ellos también eran parte de la historia que Dios está construyendo. Ellos solo eran una parte, como tú y como yo. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y privilegio de participar en la obra de Dios. ¿Cuántos quisieran ser como Billy Graham? ¿Han escuchado hablar de él? Se paraba frente a multitudes, ¿sí? Sin duda fue un gran hombre de Dios y alcanzó mucha gente a través de la predicación. Pero déjame decirte algo:
la iglesia, el cuerpo de Cristo, como Billy Graham era parte, podemos alcanzar muchísimo más si cada uno de nosotros entiende nuestra responsabilidad dentro del trabajo que Dios está haciendo. Muchísimo más. Él alcanzaba un estadio con 50,000. Bueno, ¿cuántos creyentes no hay en la ciudad de Monterrey? Hace rato dijimos, pastores, ¿cuántos creyentes no habrá en la ciudad de Monterrey? ¿Y cuántos miles no podrían alcanzar en su día a día si cada uno de nosotros entendiéramos? Somos parte de la obra que Dios está haciendo. Tengo una responsabilidad y la tomáramos en serio. Dios podría hacer mucho con nuestra vida. Punto número 3. Para servir a Dios en nuestro día a día, necesitamos aprender a vivir para Cristo. Pero estamos hablando de que Dios quiere utilizarte como un siervo, como un instrumento de sus manos. ¿Sabe qué ocupamos? Necesitamos aprender a vivir para Cristo. Dice 2 Corintios 5:14. Dice así: ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto. ¿A qué? A nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ayúdame a leer eso, ¿qué dice? Ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo. ¿Confirma lo que estamos hablando? Dios te salvó para que sigas viviendo para tus propios intereses. ¿Para eso te salvó? No, es claro el pasaje. Dios te salvó para que ya no vivas más para ti mismo. Vamos a continuar. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida. ¿Cuántos se saben de memoria ese pasaje? Lo puse en otra versión, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amamos el pasaje, es una realidad, es una verdad de nuestra vida. Pero mire de lo que está hablando. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y escuche bien esto. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Sí, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Gloria a Dios por eso. Pero con ese gran privilegio viene una gran responsabilidad, una gran tarea, que también es otro privilegio. Una vida nueva, y ahora Dios te ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Somos instrumentos de Cristo. Tenemos una tarea. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos, ¿qué dice? En nombre de Cristo, cuando le rogamos a las personas, vuelvan a Dios. Híjole, me emociona mucho este pasaje. Me emociona muchísimo porque dice algo precioso. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo. No hay más grande obra que eso. Dios estaba reconciliando al mundo con Dios a través de la obra de Cristo. Y esa obra te la pasó a ti y nos ha dado a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Qué gran privilegio que podemos participar de la más maravillosa obra que es la de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro mundo. Ahora nosotros somos parte. No debemos vivir para nosotros mismos, hermanos. La meta
de nuestra vida. Yo sé que lo hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo. La meta de nuestra vida no es mi realización personal. Deberíamos preguntar a Dios, ¿qué es lo que quiere Dios hacer hoy con mi vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar seriamente en esto? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, qué es lo que quieres que haga? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo tuvo este encuentro con el apóstol Pablo? Y le aparece en el camino a Damasco. Y cuando Pablo escucha al Señor y queda ciego ante su resplandor, le dice, ¿quién eres? La primera pregunta, ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús. Y le responde. Y luego le hace la segunda pregunta importante que todo creyente deberíamos hacer. Lo primero es conocerlo. ¿Quién eres? Pero ya que lo conoces, hizo la segunda pregunta más importante. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Conoces a Cristo? Tú que estás aquí hoy, ¿conoces a Cristo? ¿Se ha revelado a tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Te ha dado vida nueva? ¿Sabes cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Gloria a Dios, estás participando en la iglesia. Pero la iglesia, el trabajo de la iglesia no se reduce a lo que hacemos aquí. Es importante todo lo que hacemos. Pero Dios quiere alcanzar con nuestras vidas allá afuera. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tienes familia que no conoce a Cristo? ¿Le has preguntado al Señor, qué quieres que yo haga con mi familia? ¿Qué quieres que yo haga con mis amigos, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque Dios quiere utilizar a su iglesia como un instrumento en sus manos. Este pasaje que acabamos de leer también se nos llama embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Es un representante. Yo lo puse en una frase. Un embajador es uno que representa a su rey, su reino, y que además no solo esto, no solo lo representa con sus acciones, sino que también proclama su mensaje. Es un embajador. Es una labor constante. El embajador no es en ciertos momentos representante y en otros momentos se comporta faltando a los principios de su reino. El embajador se compromete con la investidura de su reino y de su rey y con su mensaje, y donde se presenta es como si estuvieran viendo todos los demás una muestra de su rey, de su reino y de lo que se habla en su reino. Bueno, Dios nos ha dado el privilegio de ser embajadores y eso es una labor constante. Tu carácter, mi carácter, representa al rey. Tu conducta y mi conducta representan al reino. Y nuestras palabras proclaman su mensaje. ¿Se entiende, hermanos? Tenemos una tarea: reconciliar a las personas con Dios, anunciarles, vuélvanse a Dios. Y somos embajadores en todo lo que hacemos, en cómo nos comportamos en nuestro día a día. Miren, hay muchas personas que no se animan a compartir el evangelio porque no han sido buenos embajadores en su propia vida. Hermanos, Dios nos llama no solo a proclamar el mensaje de Cristo con nuestras palabras, a reflejarlo en nuestras acciones, en donde quiera que andemos. No es un llamado a tiempo parcial, es un estilo de vida. Yo quisiera llevar a cada uno a que nos preguntáramos, ¿cómo puedo representar mejor al Rey, a Jesucristo, con mi familia? ¿Han sido las respuestas que tienes con tu familia un reflejo del reino de Dios? ¿Ha sido tu comportar en el trabajo, tu comportarte un reflejo del carácter del reino de Cristo? ¿Han sido tus palabras sazonadas con la verdad del evangelio, con el mensaje de salvación en el día a día? Punto número 4.
un siervo de Jesucristo, un instrumento en sus manos, siempre busca oportunidades para hacer la obra de Cristo, constantemente. ¿Por qué? Porque no es un papel que se pone y se quita cuando va a la iglesia. O sea, no soy siervo de Dios cuando voy a Casa de Gracia y después me quito esa investidura. No, un siervo de Cristo es un siervo de Cristo, ¿cuándo? Siempre. Miren esta historia de Jesús. Juan 4:31, miren lo que dice aquí. Es la historia cuando Jesús había ido con la mujer samaritana y habían tenido esta conversación tan bonita donde Jesús le empieza a hablar de la vida de esa mujer sin conocerla, empieza a decirle todo lo que esa mujer había vivido. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? Y después de haber hablado con ella, vienen los discípulos que no habían estado en ese encuentro, habían ido a comprar comida. Miren lo que dice aquí en la historia. Juan 4:31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, maestro, ¿qué le decían? Come. Él les dijo, miren estas palabras del Señor: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, voy a hacerles la pregunta. ¿Quiere decir que Jesús no le daba hambre? ¿Sí le daba hambre o no le daba hambre? Igual que nosotros. ¿Creen que se le haya antojado la comida que le trajeron? Pero cuando le hablan y le insisten para ir a comer, el Señor estaba ocupado. Había tenido el encuentro con esta mujer y él sabía lo que venía. Él sabía que tenía un trabajo que realizar ahí. Y él les dice: hey, yo tengo otra comida. Y ellos: ¿cómo? ¿Alguien le habrá llevado de comer antes y ya está lleno? No. Es que mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Las palabras de Jesús no significaban que no necesitaba alimento. Lo que significaban es que su pasión y su deseo máximo era hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre estaba buscando oportunidades para hacerlo. Él fue al encuentro con la mujer samaritana y cuando le hablaron para comer no perdió la oportunidad comiendo. Dijo: tengo un trabajo que hacer aquí. Hay una persona que está escuchando y vienen un montón de personas a escuchar el mensaje que tengo para ellos, a escuchar la salvación. Verso 35 dice: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. ¿Qué dice? Los campos ya están listos para la cosecha. Miren, los comentaristas dicen que esta frase de que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha era una frase común entre ellos para postergar las cosas, como para decir: lo hacemos mañana, ¿sí? Y el Señor les dice: ustedes dicen este tipo de frases, ¿sí? Hay 4 meses, es decir, no es trabajo que se tenga que hacer ahorita, puede esperar. Pero yo les digo, levanten, despierten y mírenos alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Dicen algunos comentaristas, estaba Jesús ahí con la mujer samaritana y ella había ido a hablarle al pueblo y a contarle lo que el Señor le había dicho. Y dicen algunos comentaristas que es muy probable que la gente del pueblo estuviera saliendo y que sus vestiduras, algunas que tenían vestiduras blancas, se pudiera ver como campos que se estaban acercando, como los campos listos para cosecharse. Y por eso que el Señor le está diciendo: hey, levanten su mirada, miren, despierten, ya viene la gente, ya están listos para ser cosechados. Ahora, puede ser esto una suposición de los comentaristas, pero sin duda lo que Jesús está hablando claramente es que no había tiempo para perderlo. No podían distraerse con otras cosas porque era tiempo de cosechar. Tenían que aprovechar la oportunidad. Verso 36 dice:
a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan, mire lo que dice, los frutos que cosechan son personas que pasan a tener, ¿qué dice? La vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. ¿Cuál era el fruto del trabajo que Jesús estaba haciendo? Personas que ¿qué? Que iban a alcanzar la vida eterna. Por eso Jesús dice, ahorita no es momento de distraerme con la comida. Es momento de trabajar. Y hay un fruto, personas que sean salvos para vida eterna. Un instrumento en las manos de Cristo. Hermanos, lo que quiero decir es, si tú quieres ser un instrumento en manos de Cristo, tienes que reconocer la realidad de que el Señor quiere utilizar tu vida. No solo aquí en la iglesia, cuando estés afuera, va a haber muchas oportunidades que si eres un siervo del Señor y estás en la jugada, ¿qué vas a hacer? Las vas a aprovechar, porque el fruto de servir a Dios allá afuera van a ser personas, van a ser almas que conozcan al Señor y que sean salvos para la eternidad. Ese es el fruto que Dios quiere darle a la vida de los creyentes. Pero si estamos distraídos en medio de nuestras actividades, si nuestra oración siempre se centra en nosotros mismos solamente, estamos perdiendo toda oportunidad de sembrar la palabra de Dios y de cosechar fruto para vida eterna. Jesús vio una oportunidad en esta mujer, en la mujer samaritana. Esa es la historia que estuvimos hablando, aunque no la leí toda. Pero Jesús vio una oportunidad. Cuando el Señor, yo sé que el Señor sabía todas las cosas, y cuando tiene el encuentro con ella, Él sabe que era una mujer que tenía mucha necesidad de Jesús, de Cristo. Él sabía que era una mujer quebrantada. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? ¿Cuál era su situación? ¿Se acuerdan? Había tenido 5 maridos y el que ahora estaba, con el que ahora estaba, ya no se había casado. Era una mujer bastante quebrantada. Y el Señor no se distrajo con la comida, vio una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? ¿Cuál era la oportunidad que él vio? A una mujer desesperada que necesitaba a Cristo. ¿Se entiende esto? La oportunidad el Señor la vio en una mujer vacía que lo necesitaba. Miren, lo que quiero decir, miren, es esto, y espero que sea claro. Cuando salimos afuera a la calle, vamos a ver mucha necesidad. Vamos a ver mucha gente que necesita desesperadamente a Cristo. Está lleno allá afuera de gente que necesita al Señor. Debemos estar atentos. ¿Se entiende o no? ¿Para qué? Para que aproveches la oportunidad. Los tiempos difíciles, las circunstancias dolorosas que las personas están enfrentando, son oportunidades para poder servir a las personas y para mostrarles el amor de Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos. Mucha gente piensa, le decimos, sirve a Cristo, y dicen, bueno, acomodo sillas, ¿qué cargo? ¿Qué hago? Bueno, eso es parte del servicio a Cristo, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la gente que está afuera sufriendo. Cuando tienes los ojos abiertos y ves una necesidad allá afuera, es una oportunidad para mostrarles que Cristo les ama con tus acciones, con tus palabras, con tu atención, con acercarte a ellos, con preocuparte por ellos. Ahí está el trabajo, hermanos. El Señor vio la aflicción y se acercó. ¿A poco no le molesta ir a un restaurante?
Y tener bueno, ir a un restaurante no me molesta, depende cuál, depende cuál. Y que se le antoje una limonada. Y estar hablándole al mesero, y el mesero dormido. Todo el tiempo, ¡ey! Y no te pelan, y no. Yo creo que a veces los creyentes estamos como meseros dormidos. Y viene la gente y a veces, no hombre, es que estoy viviendo un problema, una situación. Y el creyente, ¿qué le dice? No hombre, échale ganas, todo va a salir bien. Voy a orar por ti, ¿Se le fue qué? La oportunidad. ¿Se entiende? Mis hermanos, ¿cuándo hay oportunidad para hacer misericordia? Pero ¿cuándo hay? Específicamente, ¿cuándo la habría? Yo sé que puede haber todos los días, pero ¿cuándo la hay? ¿Cuándo hay qué? Aflicción. ¿Cuándo es la oportunidad para hacer misericordia? Cuando todos tienen un montón, ahí es cuando podemos hacer misericordia con los demás. ¿Cuándo? Cuando hay necesidad. Ahora, ¿hay necesidad en la gente alrededor nuestra? ¿Y la has visto? ¿Y la has atendido? Esa es la pregunta. ¿Te has acercado a manifestar el amor de Cristo? Dice primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Sí, miren hermanos, aquí mismo en nuestra iglesia va a haber gente que tenga necesidad, que tenga aflicción, que estén pasando por situaciones económicas difíciles. ¿Sabes qué es? ¿Cómo te puede utilizar Cristo? ¿Cómo puede ser un instrumento en sus manos? Yendo a conocer, sí sé que tienes necesidad, bueno, no, pues Dios te bendiga. ¿Eso es ser un instrumento en sus manos? ¿Cuál es? Apoya a cubrir, ¿qué? Su necesidad. ¿Cuándo hay una oportunidad para aconsejar con la palabra a otro? ¿Cuándo es la oportunidad? ¿En la aflicción? Para aconsejar con la palabra, cuando alguien está enfermo, exactamente. ¿Cuándo hay oportunidad? Cuando está la persona platicando con otro hermano, cualquier otra persona, y están hablando y el cristiano, el que conoce, se está dando cuenta que hay cosas terribles y que está sufriendo y ya le platicó una serie de cosas, pues ahí es donde. Cuando te platican, ¿pero qué te platican? Cuando alguien está yendo por mal camino, ¿es una oportunidad para aconsejar? Claro que lo es. Cuando alguien está en sufrimiento, claro que es una oportunidad para aconsejar con la palabra de Dios. ¿Cuándo es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo? Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está de luto, cuando alguien está hospitalizado, cuando alguien está viendo cualquier clase de aflicción. Espero estar conectando esto en nuestra mente. Es decir, si somos siervos de Cristo y nos reconocemos instrumentos en sus manos, tenemos que andar con los ojos bien abiertos, tratando de encontrar oportunidades para servir y amar a los demás y para compartirles de Jesucristo. Ese es el trabajo al que el Señor nos ha llamado. Y no debemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Yo recuerdo que cuando estaba en la facultad más o menos, muchas veces tenía que subirme a algún taxi o alguna cosa así. No había los Ubers en ese tiempo, entonces paraba un taxi, me subía y casi siempre mis trayectos eran a la iglesia. Entonces yo ya sabía que me iban a preguntar en la conversación, ¿para dónde vas? ¿O vas a la chamba o vas a trabajar? Y yo les decía, sí, voy al trabajo. Y entonces yo les decía, voy a la iglesia. Y luego, ¿a qué iglesia vas? Entonces yo aprovechaba esa oportunidad como el poder iniciar una conversación acerca de Jesucristo.
Y cada vez que me subía a un taxi, estaba esperando la pregunta, ¿a dónde vas? Y ya les decía, voy para la iglesia. ¿Y para qué vas a la iglesia? No, pues que hay trabajo. Y le empezaba a decir, es que yo conocí a Jesucristo y he decidido entregarle mi vida. Y cada vez que me subía a un taxi era una oportunidad para compartir de Cristo. Cada vez que te relacionas con tu familia, cada vez que estás con amigos del trabajo, cada vez que sales con tus amigos de cualquier tipo, son oportunidades para compartirles de Cristo, porque somos instrumentos en sus manos. Quisiera que vieras el fruto de lo que Jesús hizo. Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús estaba viendo la oportunidad, la aprovechó y mucha gente se salvó. Concluyo con este punto. La base de nuestro servicio a Cristo es el amor. Segunda de Corintios 5:14 dice lo siguiente, es un versículo cortito, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, ¿sí? Nos impulsa. Porque a lo mejor alguien podrá estar diciendo, bueno, ¿y por qué ser un instrumento en las manos de Cristo? ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, el mismo motivo, el mismo motor que movió al Señor a venir a morir por nosotros, a salvarte a ti, es el mismo motivo, el mismo motor que nos debe impulsar a ser instrumentos en sus manos. ¿Sí? Si Cristo te salvó y estás lleno y feliz por eso, eso debería ser una razón suficiente para sentirnos. La palabra obligados que está utilizando el apóstol Pablo ahí tiene que ver no con algo que no quiere hacer, sino con algo que lo está moviendo a hacerlo con gozo, por amor al Señor. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Primera de Corintios 9:16 dice, mire el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Otra vez, ¿qué es lo que lo obliga? En el pasaje anterior lo vimos, el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto no tengo de qué enorgullecerme porque estoy movido por el amor de hacerlo. Y luego dice, ay de mí si no predico las buenas noticias. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Miren, me encanta este pasaje porque estoy viendo al apóstol Pablo, dice, lo que me mueve a mí a predicar el Evangelio con los demás, a alcanzar a otros, lo que me mueve es el amor que tengo por Cristo y el amor que tengo por ¿quiénes? Por las personas. Quiero alcanzarlos, quiero salvarlos a ellos. Y hay algo bien bonito que está haciendo el apóstol Pablo aquí.
Él dice, me hice a los diferentes tipos de personas a fin de alcanzarlos para Cristo. Es decir, en resumidas cuentas, cuando Él se relacionaba con alguien, tenía toda la intención de alcanzarlo para Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? El motivo por el cual Él se relacionaba con las personas no era para sacar provecho de las personas. Él no buscaba gente egoístamente. Y eso es lo que muchas veces guía nuestras relaciones en la actualidad. Nos juntamos con los que nos caen mejor, nos relacionamos con aquellos con los que nos sentimos más a gusto. Mucha gente busca a los que tienen a veces más dinero o mejor posición para ver qué podemos sacar de provecho de esas relaciones. O nos juntamos según lo que nos estamos cómodos, no estamos pensando estratégicamente como instrumentos en las manos de Cristo. Cuando Pablo se relacionaba con alguien, cuando Jesús se relacionaba con alguien, cuando los siervos de Dios se relacionan con alguien, tienen un propósito bien en claro: alcanzarlos para Cristo. Lo hacen por amor a Dios y lo hacen por amor a las personas. ¿Se entiende o no se entiende? Y ellos hacen lo que tengan que hacer para poder estar con la gente, para poder alcanzar, para poder conectar con las personas. No están en la cómoda de que no, que la gente vengan a buscarme, o no, que ellos me atiendan. No, ellos están buscando a las personas para ganarlos para Cristo. ¿Sí? Pablo no veía a las personas como un medio para satisfacer sus propios intereses, sino como personas a quienes podía servir para conducirlas a Cristo. Mis hermanos, ya terminé con esto el mensaje. Quisiera que nos quedáramos en nuestro corazón con esta idea. Dios quiere usar tu vida. Y el ministerio, sí hay parte de ministerio en la iglesia, pero el ministerio más importante del cuerpo de Cristo está en la vida cotidiana, en el día a día. Ama al Señor, ama a las personas y está siempre atento para servirle en donde quiera que andes. Amén. Ese es el llamado. Y para concluir esto, yo quisiera que nos pusiéramos un momentito de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Ahorita lo vamos a hacer así, toda la iglesia reunida, no vamos a hacer grupos. Pero ahí en su lugar, yo quiero invitar a cada uno a que oremos como el Señor Jesucristo manda al principio. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero luego aquellos a quien Dios esté moviendo su corazón a ser un instrumento en manos de Cristo, le digan al Señor: permíteme ser parte de aquellos que van a alcanzar a otros para vida eterna. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra. Así como ese pasaje inicial que leíamos, hoy queremos rogarte que envíes obreros a tu mies. De la misma manera que aquella vez que tú viste a la multitud, hoy vemos multitudes, Señor, y vemos la necesidad que las personas tienen de Cristo. Hoy seguimos viendo que la mies es mucha, Señor, y que son pocos los obreros, Señor. Pero tú has levantado un pueblo grande. Todos los creyentes que habemos en el mundo, incluidos la iglesia de Casa de Gracia, somos tu cuerpo, somos un pueblo que queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Hoy no solo te rogamos, o no solo le rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy te pedimos a ti, Señor, conviérteme en un instrumento en tus manos. Conviérteme en un obrero, Señor, para alcanzar a muchos
para salvación, Señor. Ayúdame sí a servirte en la iglesia y a trabajar en la iglesia, pero ayúdame a vivir en la vida diaria, alcanzando a muchos para tu nombre, Señor, para que ellos puedan ser salvos de la condenación eterna, Señor Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, envía obreros a tu mies y permite que yo sea uno de ellos. Envía obreros a tu mies y permite que Casa de Gracia sea un semillero de obreros, Señor, para trabajar para tu reino, para tu gloria, Señor. Hoy te pedimos que quiten nuestra mirada de estar centrados en nosotros mismos y nos enseñes a amar a las personas, nos enseñes a procurar muchas relaciones allá afuera, pero relaciones con propósito, para sembrar la semilla, para aprovechar cada oportunidad para llevar a la gente a Cristo y compartirles la salvación de Dios. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Envía obreros, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el servicio.